Buenas tardes, tengan todos ustedes mis hermanos, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, me quiero adelantar un poco a lo que va a ser la enseñanza en la noche de hoy. Y vamos a hablar del tema de Saúl en la iglesia. Pero hoy quiero, en este momento, en esta tarde, hablar de un espíritu que ataca fuertemente a los cristianos. Recordemos que los imperios pasan, pero los espíritus, demonios, principados quedan. Y vamos a hablar un poco de Amalek, el espíritu que siempre le hace guerra a la carne. O sea, quiere despertar en nosotros los cristianos esas manifestaciones de la carne. Yo creo que Amalek es más que todo un principado, porque fue el espíritu que dominó a los amalecitas, que eran una tribu, tenían una región extensa en lo que era Canaán. Ahora, Amalek simboliza en la Biblia todo lo que quiere atacar nuestra vida espiritual, incentivar la carne. Amalek ataca, bíblicamente ataca, cuando las personas estamos cansadas, fatigadas, sin alientos. Es un espíritu experto en atacar en estos momentos de la vida de los cristianos. Y hablo de la vida de los cristianos porque afuera, pues, la gente cuando está cansada, fatigada, debilitada a causa de su trabajo o de su exceso de trabajo, pues la frase favorita que dicen es: nos vamos a relajar. Y ese relajar es irse y desahogarse con cosas pecaminosas que sabemos que van en contra de la palabra de Dios o del Dios de la Biblia. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros los cristianos cuando estamos cansados, fatigados, debilitados, física, emocional y hasta espiritualmente? ¿Cómo reaccionamos nosotros a una situación de esas? Y déjenme tomar la Biblia y vamos a leer un pasaje en Deuteronomio 25, para indagar un poco sobre este espíritu que es conocido por algunos cristianos, para otros no es tan conocido. Mire lo que dice Deuteronomio 25, del versículo 17 en adelante. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y sin ningún temor de Dios, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos que te rodean en la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Ahora, es bien interesante mirar que este espíritu se caracteriza por atacar siempre las personas cansadas, débiles. Me atrevo a decir, aún en la enfermedad, porque la enfermedad ataca muchas veces la vida emocional y espiritual, y la física, lógicamente. Ahora, es un espíritu, que traduce, Amalek se traduce como guerrero bélico del valle. O sea, es un espíritu que lo que más va a querer es impedir que nosotros subamos al monte de Dios, que subamos a orar, a adorar, a alabar, a interceder, porque es un espíritu que se mueve en los valles. Es un espíritu bélico, siempre, siempre, siempre. Siempre Amalek se caracterizó por ser un pueblo muy guerrero, muy violento. Entonces, en este corto momento, porque no me quiero adelantar a la predicación de la noche, porque es como la continuación, la noche va a ser la continuación de lo que estoy hablando acá, pero todo cristiano debe de conocer este espíritu. Recuerde, los imperios pasan, las tribus pasan, pero los demonios que dominaron esas tribus quedan ahora con distinto nombre, pero a mí personalmente me gusta usar mucho los nombres que usó la Biblia y que sigue usando en estos tiempos. Ahora, el pueblo de Israel pues le atacó la retaguardia,
Y mucha gente murió en ese paso por el desierto. Ahora, cuando a David le pasa lo mismo, en Primera de Samuel 36, la palabra de Dios dice que David se fortaleció en el Señor. Entonces David nos da la clave, porque a David también lo atacaron los amalecitas. Se le llevaron todo, dejaron al pueblo totalmente fatigado, cansado, decepcionado. ¿Y qué hace David? Él se fortalece en el Señor. Como dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es de las preguntas que uno mismo se hace y que los cristianos deben de hacerse. ¿Qué hago yo cuando me encuentro débil? Por X o Y motivo. Tengo un cansancio físico, tengo un cansancio emocional, mental, o también puedo tener un cansancio espiritual, porque espiritualmente también nos cansamos. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Entramos al grupo de los débiles, de los que se rinden, de los que son atacados fácilmente? ¿O como David en Primera de Samuel 36? David se fortalece en el Señor. Ahora, tenemos que mirar que esto tuvo un encuentro crucial, que la palabra de Dios nos da siempre la respuesta. Siempre hay que ir a la palabra del Señor, porque hermanos, yo creo que algunas personas han experimentado este ataque de Amalek cuando se sienten muy cansados. Cuando uno está muy cansado, no le provoca sino estar en la cama. La pregunta es, ¿eso puede afectar mi vida espiritual? No tengo ganas de leer la palabra, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de orar realmente en el espíritu. Podría estar ahí orando, pero muchas veces desconectado realmente de la intimidad con Dios. Ahora, si vamos al pasaje central de cómo se origina esta batalla entre Amalek, Israel, entre nosotros y la carne, que es una batalla que siempre va a estar. A mí me deja siempre fascinado la palabra porque lo que dijo se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Nadie le puede quitar ni una jota ni una tilde a la palabra y es impresionante cómo nos dejaron a nosotros esta batalla, que si nos fortalecemos en el Señor, pues vamos a salir victoriosos contra este espíritu de Amalek, que lo que más quiere venir es atacar nuestra vida espiritual, debilitarnos y que se incentive la carne. Mire, todo lo que no se hace bajo la voluntad de Dios, todo lo que no se hace bajo la voluntad de Dios es incentivado por la carne. Cuando el yo gobierna y el yo hace las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Cuando estamos débiles, cuando estamos cansados, fatigados, decepcionados, aburridos, muchas veces impera es el yo, impera es la carne egoísta. Vamos a mirar en Éxodo 17, donde se origina esta batalla, y es lo que el Señor nos deja como ejemplo para salir victoriosos. Quise empezar desde ahora porque en la noche me voy a centrar en el que tuvo también una batalla. Mire que los dos la tuvieron. David tuvo una batalla contra los amalecitas y Saúl también tuvo una batalla contra los amalecitas. Entonces tenemos que mirar qué le pasó a Saúl cuando se enfrentó a los amalecitas. Eso lo veremos en la noche. Y hoy quiero colocar esta plataforma para que todo cristiano entienda que hay un enemigo muy sutil que se quiere meter en nuestra vida espiritual y dañarnos todo, que se llama Amalek, experto en atacarnos para incentivar la carne. Cuando nos ve cansados, aburridos, decepcionados, tristes, todo esto, débiles, él es experto en incentivar la carne en ese momento. Mire lo que dice Éxodo 17:8. Después vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo así como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía Amalek. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek
y a su pueblo a filo de espada. Miren, mis hermanos, muy sencillo. Levantar las manos es símbolo de adoración y alabanza, pero también de rendición. Uno rendirse delante de Él y saber que solamente en Él tenemos la victoria. Siempre las manos levantadas van a simbolizar que nos hemos rendido a Él para alcanzar victoria. Aquí era muy sencillo. El hombre de Dios se tenía que montar en la cumbre del collado, levantar sus manos, orar, adorar, interceder, y mientras tanto Josué, allá en el valle, en el territorio de Amalek, pues iba venciendo. ¿Qué poder? Los venció en el valle. O sea, ese adorador que hay en nosotros, ese intercesor que hay en nosotros, ese que se levanta como Moisés. Yo no sé cómo haces tú cuando estás cansado espiritualmente. Yo no sé, pero tiene que haber alguien que te levante las manos. Ah, no hay nadie que me levante las manos. Tengo al Espíritu Santo y tengo la palabra. Tengo a Cristo y el Espíritu Santo y a Jesucristo. Esos nos levantan las manos. Porque cuando el sacerdote, recuerde que Moisés viene de la línea de los sacerdotes, Moisés, cuando el sacerdote se levanta en adoración, en intercesión, cuando sabe que se está cansando, pero sabe que las manos levantadas simbolizan algo poderoso, inmediatamente en el valle, en el territorio de Amalek, el Josué, el guerrero que tiene que salir de nosotros, empieza a vencer. Esa es la pregunta más importante. ¿Qué hacemos nosotros en momentos de fatiga, de cansancio? ¿Qué hacemos nosotros en momentos de decepción? ¿Qué hacemos nosotros en momentos de frustración? ¿Seguimos con las manos levantadas? ¿Seguimos creyendo que de una u otra forma, pues hay gente intercediendo por nosotros? ¿Que hay gente que está ya orando por nosotros? ¿Y nosotros también seguimos orando? Es como si nos levantaran las manos, que no estamos solos. Hay una iglesia, hay unos pastores, hay líderes, hay personas que interceden, que son llamadas a vencer a Amalek en el valle, en su territorio. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué hago yo cuando estoy cansado espiritualmente? Me canso de orar, me canso de adorar, me canso de alabarlo, de glorificarlo en ese momento difícil, pero saber que yo como David me fortalezco en el Señor, como dice Efesios 6:10, me fortalezco en su nombre. ¿Cuál? En el nombre de Jesucristo y en el poder de su fuerza. ¿Cuál poder? La del Espíritu Santo. Pero lo que más me llama la atención es lo que sigue diciendo. Mire, sigue diciendo el 15 de Éxodo 17. Luego Moisés edificó un altar al que le puso por nombre Yahvé Nisi, diciendo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahvé, Yahvé estará de guerra en guerra contra Amalek de generación en generación. Ahora, un altar lo define todo. Un altar lo define todo. Y ese altar tiene un nombre, Yahvé Nisi, mi bandera, mi estandarte. No pasará. El enemigo no pasará. Porque sabemos que nos fortalecemos en el Espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en estos últimos tiempos, donde el faraón está aumentando las cargas. Gente que trabaja tanto, que sale tan agotada, que se están olvidando de levantar las manos. Están ignorando este espíritu inmundo, que lo que más quiere es atacar cuando hay debilidad, cansancio. Aún en el alma puede haber cansancio emocional, cansancio mental de tanto pensar en tanta cosa que el enemigo bombardea en nuestra cabeza. Pero aquí dice que se levantó un altar en mi casa, en mi hogar. Yo allí tengo un letrerito que dice, Yahvé Nisi, el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. Yo lo tengo ahí porque yo digo, este es un lugar donde la carne no se puede manifestar. Amalek no puede entrar a alborotarme la carne. Yo como un Josué tengo que vencerlo en su valle, en su territorio. Porque en el collado, en la parte alta, en el lugar de adoración, los que suben al monte a adorar al Señor, pues allá está el Moisés, el adorador que hay en mí, el que sigue levantando las manos, el que sigue orando, intercediendo, alabando. Entonces, esta era una pequeña reflexión en esta hora para que miremos que no podemos darle entrada a este espíritu inmundo. Ahora, ¿cómo contrarrestamos esto? ¿Cómo contrarrestamos esto?
Gálatas 5, 16 al 18 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra los deseos del Espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Mire, estarán de guerra de generación en generación. No, la carne nunca se va a dar por vencida. Que nosotros le ganemos una batalla, sí, pero nunca se va a dar por vencida, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra el de la carne. O sea, los dos están batallando por una inclinación del corazón, porque el corazón es el que se fortalece o el corazón es el que se debilita. Entonces, esto lo quise traer en este momento como una antesala a lo que vamos a hablar en la noche, lo que pasó con Saúl, y en la noche será mucho más profundo, y solamente quise dejar algo con referente a Amalek, que no lo ignoremos, que no ignoremos este espíritu que siempre quiere atacar el cansancio físico, emocional y espiritual. ¿Y qué hay que hacer? Andar en el espíritu. Hermanos, recuerde, lo vuelvo a repetir, todo lo que no se hace bajo la voluntad de Dios es producido por Amalek, es producido por la carne. Y cuántas decisiones no hemos tomado nosotros, cansados, aburridos, decepcionados, débiles, fatigados. Cuántas decisiones no se han tomado en un momento de esos por no entender que este espíritu Amalek todavía sigue y atacando fuertemente la iglesia, porque es de generación en generación. ¿Se puede vencer? Claro, se puede vencer crucificando al viejo hombre en la cruz. Pero si Él vence, nos va a dejar ahí en el desierto, porque esta batalla es una batalla de desiertos. O lo vencemos y salimos rápidamente del desierto, o Amalek triunfa y deja al pueblo del Señor tiempo en el desierto. Esta era una pequeña reflexión. Que Dios te continúe bendiciendo grandemente, que te dé la victoria sobre la carne, y cuando estés cansado físicamente, te fortalezcas en Él, que Él, su Santo Espíritu, te va a fortalecer de adentro hacia afuera, que tienes que entender que tú eres un adorador, que tú eres un rey, un sacerdote, que tú eres un adorador, un intercesor, alguien que alaba al Señor aún en los momentos más difíciles, porque esa es la verdadera esencia de la alabanza, alabarlo aún en los momentos más difíciles. Y que siempre Él va a despertar en nosotros ese guerrero, que siempre Él va a hacer que el enemigo nos vea vestidos de toda la armadura que es Cristo, que nos vea ensamblados de Cristo y que no pueda venir a dañarnos la retaguardia, a dañarnos aún la familia, los que de pronto vienen ahí rezagados, vienen cansados, pero que nosotros seguimos intercediendo por ellos. Bueno, mis hermanos, los dejo hasta acá. Si Dios quiere, ahora en la noche seguimos con la segunda parte, que ya me voy a enfocar referentemente en el tema de Saúl, que se puede decir que perdió una batalla con Amalek. Mil bendiciones y Dios les continúe bendiciendo grandemente. Feliz tarde.